Vamos a ver el Ordo Lectium Missae. Principios generales para la celebración litúrgica de la palabra de Dios. Objetivo y motivación. Valorar la importancia de la palabra de Dios en la celebración para colaborar en la acción del Espíritu Santo y fructifique nuestra vida. Motivación. Tras participar en la Eucaristía Dominical o de entre semana, ¿recuerdas de quiénes fueron las lecturas que se proclamaron y cuál fue su mensaje? ¿Te acuerdas del Evangelio que se proclamó el domingo anterior? Ordenación de las lecturas de la misa. Capítulo 1, del número 1 al 10. 1. Algunas premisas. A. Importancia de la palabra de Dios en la celebración litúrgica. Importancia de la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II, el Magisterio de los Sumos Pontífices y varios documentos promulgados después del mismo concilio por diversas congregaciones de la Santa Sede han dicho muchas cosas interesantes sobre la importancia de la palabra de Dios y sobre la restauración del uso de la Sagrada Escritura en toda celebración litúrgica. Además, en los prenotandos de la ordenación de las lecturas de la misa, publicada en 1969, se propusieron con oportunidad y se ilustraron brevemente algunos principios de especial importancia. Términos que se utilizan para designar la palabra de Dios, Sagrada Escritura o palabra de Dios. Aunque en esta materia parece justamente necesaria una delineación de los términos para mayor claridad del sentido, sin embargo, en estos prenotandos utilizaremos las mismas palabras que se usan en los documentos conciliares o posconciliares, y llamaremos indistintamente Sagrada Escritura o palabra de Dios a los libros inspirados por el Espíritu Santo, pero evitando toda confusión de nombres y de cosas. C. Valor litúrgico de la palabra de Dios. La celebración litúrgica enriquece a la palabra. En las distintas celebraciones y en las diversas asambleas de fieles que participan en ella, se expresan de modo admirable los múltiples tesoros de la única palabra de Dios, ya sea en el transcurso del año litúrgico, que en el que se recuerda el misterio de Cristo en su desarrollo, ya que la celebración de los sacramentos y sacramentales de la Iglesia y en la respuesta de cada fiel a la acción interna del Espíritu Santo. De este modo, la misma celebración litúrgica que se sostiene y se apoya principalmente en la palabra de Dios, se convierte en un acontecimiento nuevo y enriquece a la palabra con una nueva interpretación y eficacia. Por eso, la Iglesia sigue fielmente en la liturgia el mismo sistema que usó Cristo en la lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras, puesto que Él exhorta a profundizar el conjunto de las Escrituras partiendo del hoy de su acontecimiento personal. La celebración litúrgica de la palabra de Dios. A. Características propias de la palabra de Dios en la acción litúrgica Cristo presente. En la celebración litúrgica de la palabra de Dios no es expresada siempre del mismo modo, ni penetra siempre en los corazones de los fieles con la misma eficacia, pero Cristo está siempre presente en su palabra y realizando el misterio de la salvación, la santifica a los hombres y tributa al Padre un culto perfecto. Acción litúrgica. Más aún, la economía de la salvación que la palabra de Dios no cesa de recordar y prolongar, alcanza su más pleno significado en la acción litúrgica, de modo que la celebración litúrgica se convierte en una continua, plena y eficaz presentación de la palabra de Dios. Viva y eficaz. Así, la palabra de Dios propuesta continuamente en la liturgia es siempre viva y eficaz por el poder del Espíritu Santo y manifiesta el amor activo del Padre, que nunca deja de tener eficacia para con los hombres. La palabra de Dios en la economía de la salvación, único misterio. La Iglesia anuncia el misterio y único misterio de Cristo cuando proclama en la celebración litúrgica el Antiguo y el Nuevo Testamento. Relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está latente el Nuevo, y en el Nuevo se hace presente el Antiguo. El centro y la plenitud de toda la Escritura y de toda celebración litúrgica es Cristo. Por eso deberán beber de su fuente todos los que buscan la salvación y la vida. Celebración y palabra de Dios. Cuanto más profundamente se comprende la celebración litúrgica,
más profundamente también se entiende la importancia de la palabra de Dios, y lo que se dice de una se puede afirmar también de la otra, puesto que ambas recuerdan el misterio de Cristo y lo perpetúan cada una a su manera. La palabra de Dios en la participación litúrgica de los fieles, Nueva Alianza. Escuchar y adorar. Pues cuando Dios comunica su palabra, siempre espera una respuesta, que consiste en escuchar y adorar, en el Espíritu y en la verdad. El Espíritu Santo, en efecto, es quien hace que esa respuesta sea eficaz, para que se manifieste en la vida lo que se escucha en la acción litúrgica. Según aquellas palabras, no se conformen con escuchar la palabra, sino póngala por obra. Liturgia y vida. Las actitudes corporales, los gestos y las palabras con las que se expresa la acción litúrgica y se manifiesta la participación de los fieles no recibe su significado únicamente de la experiencia humana, de donde se toma, sino también de la palabra de Dios y de la economía de la salvación, a la que se refieren. Por eso los fieles tanto más participan de la acción litúrgica, cuanto más se esfuerzan al escuchar la palabra de Dios en ella, proclamada, por adherirse íntimamente a la palabra de Dios en persona. Cristo encarnado, de modo que procuren que aquello que celebran en la liturgia sea una realidad en su vida y costumbres, y a la inversa, luego que lo hagan en su vida se refleje en la liturgia. La palabra de Dios en la vida del pueblo de la alianza, la palabra de Dios en la vida de la iglesia. La iglesia crece y se construye al escuchar la palabra de Dios y los prodigios que en muchas formas Dios realizó en la historia de la salvación. Se hace presente de nuevo en los signos de la celebración litúrgica, de un modo misterioso, pero real. Dios a su vez se vale de la comunidad de fieles que celebran la liturgia, para que su palabra se prolongue, sea conocida y su nombre sea alabado por todas las naciones. Testimonio de vida. Por lo tanto, siempre que la Iglesia, congregada por el Espíritu Santo en la celebración litúrgica, anuncia y proclama la palabra de Dios, se reconoce a sí misma como el nuevo pueblo, en el que la alianza antiguamente pactada llega ahora a su plenitud y perfección. Todos los cristianos que por el bautismo y la confirmación en el Espíritu se han convertido en mensajeros de la palabra de Dios, después de recibir la gracia de escuchar la palabra, la deben anunciar en la iglesia y en el mundo, por lo menos con el testimonio de su vida. Nos hace desear lo que esperamos. Esta palabra de Dios, que es proclamada en la celebración de los divinos misterios, no solo atañe a las circunstancias actuales, sino que mira también al pasado y penetra el futuro, y nos hace ver cuán deseables son aquellas cosas que esperamos para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmemente donde está el gozo verdadero. Por voluntad de Cristo. La palabra de Dios en la explicación que de ella hace la Iglesia. Por la ordenación le corresponde la explicación. Por voluntad de Cristo, el nuevo pueblo de Dios está formado por una admirable variedad de miembros. Por esta razón, son también varios oficios y funciones que corresponden a cada uno. En lo que atañe a la palabra de Dios, los fieles la escuchan y la meditan, pero solamente la explican aquellos a quienes por la sagrada ordenación corresponde la función del magisterio, o aquellas a quienes se les ha encomendado este ministerio. La Iglesia camina hacia la plenitud. Así, en su doctrina, vida y culto, la Iglesia perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es y todo lo que ella cree, en tal forma que a lo largo de los siglos va caminando continuamente hacia la plenitud de la verdad divina, hasta que en ella misma se realice completamente la palabra de Dios. Relación necesaria entre la palabra de Dios proclamada y la acción del Espíritu Santo, acción del Espíritu Santo. Para que la palabra de Dios realmente produzca en los corazones de aquellos que escuchan con oídos, se requiere que la acción del Espíritu Santo, por cuya inspiración y ayuda la palabra de Dios se convierte en el fundamento de la acción litúrgica y en la norma y ayuda de toda la vida. Sugiere al corazón de cada uno. Así pues, la actuación del Espíritu Santo no solo precede, acompaña y sigue a toda la acción litúrgica,
sino que también sugiere al corazón de cada uno todo aquello que, en la proclamación de la palabra de Dios, ha sido dicho por toda la comunidad de los fieles, y al mismo tiempo que consolida la unidad de todos, fomenta también la diversidad de carismas y la multiplicidad de actuaciones. Íntima relación de la palabra de Dios con el misterio eucarístico, palabra de Dios y Eucaristía. La palabra de Dios y el misterio eucarístico han sido honrados por la Iglesia con una misma veneración, aunque diferente culto. La Iglesia siempre quiso y determinó que así fuera, porque impulsada por el ejemplo de su fundador, nunca ha dejado de celebrar el misterio pascual de Cristo, reuniéndose para leer todos los pasajes de la Escritura que se referían a él, y realizando la obra de la salvación por medio del memorial del Señor y de los sacramentos. En efecto, la predicación de la palabra se requiere para el ministerio mismo de los sacramentos, puesto que son sacramentos de fe, lo cual nace de la palabra y de ella se alimenta. Las dos mesas. Espiritualmente alimentada en estas dos mesas, la Iglesia es una. Se instruye más y en la otra se santifica más plenamente, pues en la palabra de Dios se anuncia la alianza divina y en la Eucaristía se renueva esa misma alianza nueva y eterna. En una misma, la historia de la salvación se recuerda con palabras. En la otra, la misma historia se expresa por medio de los signos sacramentales de la liturgia. La palabra de Dios conduce al sacrificio. Por lo tanto, conviene recordar siempre que la palabra divina que lee y anuncia la Iglesia en la liturgia conduce como a su propio fin el sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la Eucaristía. Así pues, la celebración de la misa en que la que escucha la palabra y se ofrece y se recibe la Eucaristía constituye un solo acto de culto divino, con el cual se ofrece a Dios el sacrificio de alabanza y se realiza plenamente la redención del hombre. La palabra de Dios en la celebración de la misa. Objetivo y motivación. Conocer los elementos que conforman la liturgia de la palabra en la celebración eucarística, para poder apreciar su riqueza y que sea fuente de vida espiritual. Motivación. ¿Has participado como lector? ¿Cuál ha sido tu experiencia? La celebración de la liturgia de la palabra en la misa. Capítulos del 11 al 37. Capítulo 2, números del 11 al 37. 1. Elementos y ritos de la liturgia de la palabra. Parte principal. No suprimir, recortar o sustituir. No está permitido que en la celebración de la misa las lecturas bíblicas junto con los cánticos tomados de la Sagrada Escritura sean suprimidos ni recortadas, ni cosas todavía más graves sustituidas por otras lecturas no bíblicas, pues por medio de la misma palabra de Dios transmitida por escrito, Dios sigue hablando a su pueblo, y mediante el uso constante de la Sagrada Escritura, el pueblo de Dios se hace más dócil al Espíritu Santo, por medio de la luz de la fe, y así puede dar al mundo con su vida y sus costumbres el testimonio de Cristo. Evangelio. La lectura del Evangelio constituye la cima de la liturgia de la palabra, a la que se prepara la asamblea con las otras lecturas en el orden que se señala o desde el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo. Lectores, voz alta y clara. Lo que más ayuda a una adecuada comunicación de la palabra de Dios a la asamblea por medio de las lecturas es la misma manera de leer de los lectores, que deben hacerlo con voz alta y clara y con conocimiento de lo que leen. Las lecturas tomadas de ediciones aprobadas según la índole de los diferentes idiomas pueden cantarse, pero en tal forma que el canto no oscurezca las palabras, sino que las aclare. Si se dice en el latín, obsérvese lo indicado en el Ordo Cantus Missae. Moniciones. En la liturgia de la palabra, antes de las lecturas y especialmente antes de la primera, se pueden hacer unas moniciones breves y oportunas. Hay que tener muy en cuenta el género literario de estas moniciones. Conviene que sean sencillas, fieles al texto, breves,
bien preparadas y adaptadas en todo al texto al que sirven de introducción. Ambón. En la celebración de la misa con el pueblo, proclámese siempre las lecturas desde el ambón. Veneración al Evangelio. Entre los ritos de la liturgia de la palabra, hay que tener en cuenta la veneración especial debida a la lectura del Evangelio. Cuando se disponen de un evangeliario que en los ritos de entrada hayan sido llevado procesionalmente por un diácono o por un lector, es muy conveniente que ese mismo libro sea tomado del altar por el diácono, o si no lo hay, por un presbítero, y sea llevado al ambón, acompañado de los ministros que llevan velas e incienso, o con otros signos de veneración conforme a lo que se acostumbre. Los fieles estarán de pie y venerarán el libro de los evangelios con sus aclamaciones al Señor. El diácono que va a anunciar el evangelio, inclinado ante el presidente de la asamblea, pide y recibe la bendición. En caso de que no haya diácono, el presbítero se inclina ante el altar y dice en secreto la oración: Purifica, Señor, mi corazón en mis labios, para que anuncie dignamente el santo evangelio a mis hermanos. Signación e incensación. En el ambón, el que proclama el evangelio saluda a los fieles que están de pie. Lee el título de la lectura. Se signa en la frente, en la boca y en el pecho. A continuación, si se utiliza incienso, inciensa el libro y finalmente lee el evangelio. Al terminar, besa el libro, diciendo en secreto las palabras prescritas. Aclamaciones cantadas. El saludo y el anuncio del Santo Evangelio, y al terminar, palabra del Señor, es bueno que se canten, para que el pueblo a su vez pueda aclamar del mismo modo, aun cuando el Evangelio solamente se haya leído. De esta manera se expresa la importancia de la lectura evangélica y se promueve la fe de los oyentes. Conclusión. Al final de las lecturas, la conclusión, palabra de Dios, la puede cantar un cantor distinto del lector que proclamó la lectura, y todos dicen la aclamación. En esta forma, la asamblea honra la palabra de Dios recibida con fe y con espíritu de acción de gracias. Salmo responsorial. El salmo responsorial, llamado también gradual, dado que es una parte integrante de la liturgia de la palabra, tiene gran importancia litúrgica y pastoral. Por eso hay que instruir constantemente a los fieles sobre el modo de escuchar la palabra de Dios que nos habla en los salmos, y sobre el modo de convertir estos salmos en oración de la iglesia. Esto se realizará más fácilmente si se promueve con diligencia entre un clero un conocimiento más profundo de los salmos, según el sentido con el que se cantan en la Sagrada Liturgia, y si se hace partícipes de ello a todos los fieles con una catequesis oportuna. También pueden ayudar unas breves moniciones en las que se indique el porqué de aquel salmo determinado y de la respuesta y su relación con las lecturas. Cantado en forma responsorial o directa. El salmo responsorial ordinariamente ha de cantarse. Hay dos formas de cantar el salmo. Después de la primera lectura, la forma responsorial y la forma directa. En la forma responsorial, el que ha de preferir en cuanto sea posible, el salmista o el cantor del salmo canta la estrofa del salmo y toda la asamblea participa cantando la respuesta. En la forma directa, si el salmo se canta sin que la asamblea intercale la respuesta y lo cantan, o bien el salmista o cantor del salmo, él solo, y la asamblea escucha, o bien el salmista y los fieles juntos. 2. El canto del salmo o de la sola respuesta contribuye mucho a comprender el sentido espiritual del salmo y a meditarlo profundamente. En cada cultura debe utilizarse todo aquello que pueda favorecer el canto de la asamblea, en especial las facultades previstas en la ordenación de las lecturas de la misa referente a las respuestas para cada tiempo litúrgico. El salmo que sigue a las lecturas, si no se canta, ha de recitarse en la forma más adecuada para la meditación de la palabra de Dios. El salmo responsorial se canta o se recita por un salmista o por un cantor desde el ambón. Aleluya.
También el aleluya, o según el tiempo litúrgico, la aclamación antes del Evangelio, tiene por sí mismo el valor de rito o de acto, mediante el cual la asamblea de los fieles recibe y saluda al Señor, que va a hablar y profesa su fe cantando. De pie. El aleluya y las otras aclamaciones antes del Evangelio deben ser cantados, estando todos de pie, pero de manera que lo cante únicamente todo el pueblo y no solo el cantor que lo inicia o el coro. La homilía, que a lo largo del año litúrgico expone a partir del texto sagrado los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana, como parte de la liturgia de la palabra, a partir de la constitución litúrgica del Concilio Vaticano II, muchas veces y con mucho interés ha sido recomendada e incluso mandada para ciertas ocasiones en la celebración de la misa, la homilía, que normalmente la hace el mismo que preside. Tiene como finalidad que la palabra de Dios anunciada, junto con la liturgia eucarística, sea como una proclamación de las maravillas obradas por Dios en la historia de la salvación, o misterio de Cristo. En efecto, el misterio pascual de Cristo, anunciado en las lecturas y en la homilía, se realiza por medio del sacrificio de la misa. Cristo está siempre presente y operante en la predicación de su iglesia. Homilía, fruto de la meditación. Así pues, la homilía, tanto si explica las palabras de la Sagrada Escritura que se acaban de leer u otro texto litúrgico, debe llevar a la asamblea de los fieles a una activa participación de la Eucaristía, a fin que vivan siempre de acuerdo con la fe que profesaron. Con esta explicación viva, la palabra de Dios que se ha leído y las celebraciones que realiza la Iglesia puede adquirir una mayor eficacia a condición de que la homilía sea realmente fruto de la meditación debidamente preparada, no demasiado larga ni demasiado corta, y de que se tenga en cuenta a todos los presentes, incluso a los niños y a los incultos. En la celebración ordinaria tiene la homilía el celebrante principal, uno o los concelebrantes. Domingos y fiestas de precepto. En los días que está mandado, a saber, en los domingos y fiestas de precepto, debe tenerse la homilía en todas las misas que se celebran con asistencia del pueblo, sin excluir las misas que se celebran en la tarde del día precedente. También debe haber homilía en las misas que se celebran por los niños o para grupos particulares. Adviento, Cuaresma y Pascua. Se recomienda mucho la predicación de la homilía en las ferias de Adviento, de Cuaresma y del tiempo pascual, en bien de los fieles que participan. Ordinariamente, la celebración de la misa, también en otras fiestas y ocasiones en las que hay mayor asistencia de fieles en la iglesia. El obispo o el presbítero o el diácono celebrante dicen la homilía desde la sede, de pie o sentado o desde el ambón. Avisos. Hay que excluir de la homilía los breves avisos que se haya de hacer a la asamblea, pues su lugar es a continuación de la oración después de la comunión. Silencios adecuados. La liturgia de la palabra debe celebrarse de tal manera que favorezca la meditación. Por eso se ha de evitar toda clase de prisa que impide el recogimiento, el diálogo entre Dios y los hombres, que se realiza con la ayuda del Espíritu Santo. Requiere breves momentos de silencio adecuados a la asamblea presente, para que en ellos la palabra de Dios sea acogida interiormente y se prepare una respuesta por medio de la oración. Pueden guardarse estos momentos de silencio, por ejemplo, antes de comenzar la liturgia de la palabra, después de la primera lectura y segunda lectura, y al terminar la homilía. Profesión de fe. El símbolo o profesión de fe dentro de la misa, cuando las rúbricas lo indican, tiene como finalidad que la asamblea dé su asentimiento y su respuesta a la palabra de Dios oída en las lecturas y en la homilía. Traiga a su memoria, antes de empezar la celebración del misterio de la fe en la Eucaristía, la norma de su fe según la forma aprobada por la Iglesia. Oración universal.
En la oración universal, la Asamblea de los Fieles, iluminada por la palabra de Dios, a la que en cierto modo responde, pide normalmente por las necesidades de la Iglesia universal y de la comunidad local, por la salvación del mundo, por los que se hallan en cualquier necesidad y por grupos determinados de personas, bajo la dirección del celebrante, un diácono o un ministro, o algunos fieles propondrán oportunamente unas breves peticiones compuestas con sabia libertad, mediante las cuales el pueblo, ejerciendo su oficio sacerdotal, ruega por todos los hombres. En esta forma, recogiendo el fruto de la liturgia de la palabra, la asamblea podrá pasar más adecuadamente a la liturgia eucarística. Intenciones. Quien preside dirige la oración universal desde la sede y las intenciones se anuncian desde el ambón. Asamblea de pie. La asamblea participa de pie en la oración diciendo, cantando la invocación común después de cada intención o bien orando en silencio. Cosas que ayudan a celebrar debidamente la liturgia de la palabra, lugar desde donde se proclama la palabra. En el recinto de la iglesia debe existir un lugar elevado, fijo, adecuadamente dispuesto y con la debida nobleza que al mismo tiempo responda a la dignidad de la palabra de Dios y recuerde a los fieles que la misa se prepara la mesa de la palabra de Dios en la misa y el cuerpo de Cristo y que ayude a lo mejor posible a que los fieles oigan bien y atiendan durante la liturgia de la palabra. Por eso se ha de procurar, según la estructura de cada iglesia, que haya una íntima proporción y armonía entre ambón y altar. Adorno con sobriedad. Conviene que el ambón, de acuerdo con su estructura, se adorne con sobriedad, ya sea de una manera permanente o por lo menos ocasionalmente en los días más solemnes. Lugar reservado. Desde que el ambón es el lugar desde donde los ministros proclaman la palabra de Dios, se reserva por su naturaleza las lecturas, el salmo responsorial y el pregón pascual. La homilía y la oración de los fieles puede pronunciarse desde el ambón, ya que están íntimamente ligadas con toda la liturgia de la palabra. En cambio, no es conveniente que suban al ambón otras personas como el comentarista, el cantor o el director de canto. Amplio con luz y micrófono. Para que el ambón ayude lo más posible a las celebraciones, debe ser amplio, porque en algunas ocasiones tiene que estar en él varios ministros. Además, hay que procurar que los lectores que están en el ambón tengan suficiente luz para leer el texto y, en cuanto sea posible, buenos micrófonos para que los fieles puedan escuchar fácilmente. Libros dignos, decorosos y bellos. Los libros de donde se toman las lecturas de la palabra de Dios, así como los ministros, las actitudes, los lugares y las demás cosas, hacen recordar a los fieles la presencia de Dios que habla a su pueblo. Por tanto, hay que procurar que los libros mismos, que son signos y símbolos de las realidades del cielo en la acción litúrgica, sean verdaderamente dignos, decorosos y bellos. Evangeliario. Siendo siempre el anuncio evangélico la cima de la liturgia de la palabra, las dos tradiciones litúrgicas, la occidental y la oriental, han mantenido una diferencia entre el Evangelio y las demás lecturas. En efecto, el libro de los Evangelios era elaborado con gran cuidado, se adornaba y se veneraba más que cualquier otro leccionario. Así pues, es muy conveniente que también en nuestros días, en las catedrales y en las parroquias e iglesias más grandes y más concurridas, se tenga un evangeliario hermosamente adornado y diferente del libro de las demás lecturas. Este es el libro que es entregado al diácono en su ordenación. Y en la ordenación episcopal es colocado y sostenido sobre la cabeza del elegido. Subsidios. Por último, los libros de las lecturas que se utilizan en la celebración por la dignidad que exige la palabra de Dios no deben ser sustituidos por otros subsidios de orden pastoral, por ejemplo, por las hojitas que se hacen para que los fieles preparen las lecturas o las mediten personalmente. Oficios y ministerios en la celebración de la liturgia de la palabra en misa. Objetivo y motivación. Diferenciar los ministerios en torno a la liturgia de la palabra para identificar el propio y participar de manera activa y consciente.
Motivación. Trae a la memoria la última celebración eucarística en que participaste y recuerda quién proclamó la lectura, quién el Evangelio, quién el Salmo, quién dijo la homilía, quién leyó las peticiones de la oración de los fieles y si hubo comentarista, compártelo. Capítulo 3. Funciones del presidente en la liturgia de la palabra. Preside, anuncia, cuida su adecuada proclamación. El que preside la liturgia de la palabra, aunque escuche él también la palabra de Dios proclamada por los demás, continúa siendo siempre el primero al que se le ha confiado la función de anunciar la palabra de Dios, compartiendo con los fieles, sobre todo en la homilía, el alimento que contiene esta palabra. Si bien él debe cuidar por sí mismo, por otros, que la palabra de Dios sea proclamada adecuadamente, con todo, a él le corresponde ordinariamente preparar algunas municiones que ayuden a los fieles a escuchar con más atención y sobre todo decir la homilía, para facilitarles una comprensión más fecunda de la palabra de Dios. Conocer la ordenación de las lecturas de la misa. Es necesario, en primer lugar, que el que debe presidir la celebración conozca perfectamente la estructura de la ordenación de las lecturas de la misa, a fin de que puedan hacerla fructificar en los corazones de los fieles, y además que con la oración y el estudio comprenda muy bien la relación entre los diversos textos de la liturgia de la palabra, para que aprovechando la ordenación de las lecturas se entienda convenientemente el misterio de Cristo y su obra salvífica. Uso de diversas opciones. El que preside puede usar ampliamente las diversas opciones propuestas en el leccionario en lo que se refiere a las lecturas, respuestas, salmos, responsoriales, aclamaciones antes del Evangelio, pero de común acuerdo con todos los interesados, sin excluir a los fieles en que a ellos les atañe. Riqueza de la homilía. El presidente ejerce también su función propia y el ministerio de la palabra de Dios cuando pronuncia la homilía. En efecto, la homilía conduce a sus hermanos a una comprensión sabrosa de la Sagrada Escritura. Abre las almas de los fieles a la acción de gracias por las maravillas de Dios. Alimenta la fe de los presentes acerca de la palabra, que en la celebración se convierte en sacramento por la intervención del Espíritu Santo. Finalmente, prepara a los fieles para una comunión fructuosa y los invita a practicar las exigencias de la vida cristiana. Moniciones. Le toca al presidente introducir ocasionalmente a los fieles con alguna monición a la liturgia de la palabra antes de la proclamación de las lecturas. Estas moniciones podrán ser de gran ayuda para que la asamblea escuche mejor la palabra de Dios, ya que promueven la fe y la buena voluntad. Puede ejercer esta función por medio de otras personas, por ejemplo, el diácono o un comentarista. Oración universal. El presidente, dirigiendo la oración universal y, si es posible, conectando las lecturas de aquella celebración y la homilía con la oración, por medio de la monición inicial y la oración conclusiva, introduce a los fieles en la liturgia eucarística. Oficio de los fieles en la liturgia de la palabra. La palabra reúne, hace crecer y alimenta. La palabra de Cristo reúne, hace crecer y alimenta al pueblo de Dios, lo cual se aplica especialmente a la liturgia de la palabra en la celebración de la misa, en la que el anuncio de la muerte y resurrección del Señor y la respuesta del pueblo que escucha se unen inseparablemente con la oblación misma por la que Cristo confirmó con su sangre la nueva alianza. Oblación en la que los fieles comulgan con el deseo y por la percepción del sacramento. En efecto, no solo cuando se lee lo que se escribió para enseñanza nuestra, sino también cuando la Iglesia ora, canta o actúa, la fe de los asistentes se alimenta y sus almas se elevan hacia Dios, a fin de tributarle un culto espiritual y recibir su gracia con mayor abundancia. Palabra, fe, respuesta.
En la liturgia de la palabra, por la fe con que escucha, también hoy la asamblea de los fieles recibe de Dios la palabra de la alianza y debe responder a esta palabra con la fe para que se vaya convirtiendo cada vez más en el pueblo de la nueva alianza. Derecho a recibir la palabra. El pueblo de Dios tiene el derecho de recibir abundantemente el tesoro espiritual de la palabra de Dios, lo cual se consigue con el uso de la ordenación de las lecturas de la misa, con las homilías y la acción pastoral. Aumentar la vida espiritual. En la celebración de la misa, escuchen los fieles la palabra de Dios con tal veneración interior y exterior que cada día aumente más en ellos la vida espiritual y los introduzca cada vez más en el misterio que se celebra. Presencia de Cristo. Para que puedan celebrar vivamente el memorial del Señor, recuerden los fieles que la presencia de Cristo es una sola, tanto en la palabra de Dios, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla, como especialmente bajo las especies eucarísticas. Fe viva. La palabra de Dios, para que sea acogida y traducida en la vida de los fieles, exige una fe viva, la cual crece continuamente al escuchar la palabra de Dios proclamada. Fuente de vida y de fuerza, mueve a la conversión. En efecto, las Sagradas Escrituras son, sobre todo en la proclamación litúrgica, una fuente de vida y de fuerza, según lo que dice San Pablo, quien afirma que el Evangelio es una fuerza de salvación para todo aquel que cree, por lo cual el amor a las Escrituras contribuye al vigor y renovación de todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, es muy conveniente que todos los fieles estén siempre dispuestos a escuchar con gozo la palabra de Dios. La palabra de Cristo, cuando es anunciada por la Iglesia y llevada a la práctica, ilumina a los fieles por la acción del Espíritu Santo y los impulsa a vivir en totalidad el misterio del Señor. En efecto, la palabra de Dios recibida con fe mueve al hombre desde lo profundo de su corazón a la conversión y a una vida esplendorosa de fe, personal y comunitaria, puesto que la palabra de Dios es el alimento de la vida cristiana y la fuente de toda la oración de la Iglesia. Palabra y Eucaristía. La íntima relación entre la Iglesia de la palabra y la liturgia eucarística en la misa conducirá a los fieles a estar presentes ya desde el principio y a participar atentamente, en cuanto sea posible, a conseguir que la asamblea esté preparada para escuchar la palabra de Dios con un profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras. Adquiriendo de antemano, además, suscitará en ellos el deseo de alcanzar una comprensión litúrgica de los textos que se leen y la voluntad de responder por medio del canto. Respuesta de fe, esperanza y amor. En esta forma, por medio de la palabra de Dios escuchada y meditada, los fieles pueden dar una respuesta llena de fe, esperanza y amor, de oración y de entrega de sí mismos, no solo durante la celebración de la misa, sino también en toda su vida cristiana. Ministerios de la liturgia de la palabra, los lectores. La tradición litúrgica asigna la función de proclamar las lecturas bíblicas en la celebración de la misa a los ministros, lectores y diáconos. Pero si no hay diácono u otro presbítero que las proclame, el presbítero celebrante ha de proclamar el Evangelio, y en caso de que no haya lector, todas las demás lecturas. Funciones del diácono. En la liturgia de la palabra de la misa le toca al diácono anunciar el Evangelio, predicar algunas veces la homilía, si parece conveniente, y proponer al pueblo las intenciones de la oración universal. Lector instituido. En la celebración eucarística, el lector tiene un ministerio propio reservado a él, aunque haya otro ministerio del grado superior, el ministerio del lector, conferido por el rito litúrgico. Hay que darle la debida importancia.
Los que han sido instituidos como lectores, si los hay, deben ejercer su función propia por lo menos los domingos y fiestas durante la misa principal. Se les puede confiar a ellos además el encargo de ayudar en la organización de la liturgia de la palabra y de cuidar, si es necesario, de la preparación de otros fieles que por una designación temporal han de leer las lecturas en la celebración de la misa. Ministerio de lector. La asamblea litúrgica necesita tener lectores, aunque no hayan sido instituidos para esta función. Por eso hay que procurar que haya algunos laicos, los más aptos, que estén preparados para desempeñar este ministerio. Si se dispone de varios lectores y hay que leer varias lecturas, conviene distribuirlas entre ellos. Intenciones. Si no hay diácono en la misa, confiere la función de proponer las intenciones de la oración universal a un cantor, especialmente cuando estas intenciones son cantadas, o a un lector o a otra persona. Vestiduras sagradas y normales. El presbítero, distinto del que preside el diácono y el lector instituido, pueden, cuando suben al ambón para leer la palabra de Dios en la misa, deben llevar las vestiduras sagradas propias de su oficio. En cambio, aquellos que desempeñan el oficio de lector ocasionalmente y aún ordinariamente pueden dirigirse al ambón con su vestido normal, pero respetando las costumbres de las diversas regiones. Aptos y preparados. Para que los fieles lleguen a adquirir una estima viva de la Sagrada Escritura, por la audición de las lecturas divinas, es necesario que los lectores que desempeñan este ministerio, aunque no hayan sido oficialmente instituidos en él, sean de veras aptos y estén cuidadosamente preparados. Espiritual, bíblica, litúrgica y técnica. Esta preparación debe de ser en primer lugar espiritual, pero también es necesaria la preparación técnica. La preparación espiritual supone por lo menos una doble instrucción, bíblica y litúrgica. La instrucción bíblica debe encaminarse a que los lectores puedan comprender las lecturas en su contexto propio y entender a la luz de la fe el núcleo central del mensaje revelado. La institución litúrgica debe facilitar a los lectores una cierta percepción del sentido y de la estructura de la liturgia de la palabra, la relación entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La preparación técnica debe capacitar a los lectores para que cada día sean más aptos en el arte de leer ante el pueblo, ya sea de viva voz o con la ayuda de los instrumentos modernos para amplificar la voz. Salmista. Corresponde al salmista o cantor del salmo cantar en la forma responsorial o directa del salmo u otro cántico bíblico, el gradual y el aleluya, u otro canto interleccional. El mismo puede iniciar el aleluya y el versículo si parece conveniente. Arte de salmodiar, buena dicción. Para ejercer esta función de salmista es muy conveniente que en cada comunidad eclesial haya laicos dotados del arte de salmodiar y de una buena pronunciación y dicción. Lo que se ha dicho anteriormente sobre la formación de los lectores también se aplica a los salmistas. Función del comentador. También el comentador ejerce un verdadero ministerio litúrgico cuando desde un lugar adecuado propone a la comunidad de los fieles explicaciones y moniciones oportunas, claras, diáfanas por su sobriedad, cuidadosamente preparadas, normalmente escritas y aprobadas con anterioridad por el celebrante. 4. Estructura de la ordenación de las lecturas de la misa. Objetivo y motivación. Comprender la distribución de las lecturas de la misa en las diferentes celebraciones y durante el año litúrgico, con la finalidad de apreciar la historia de la salvación narrada en ellas. Motivación. Alguna vez, aunque sea por curiosidad,
¿Has comparado un texto de las lecturas de la misa con el texto correspondiente en una Biblia? Comparte o realiza este ejercicio. Capítulo 4. La ordenación de las lecturas de la misa, tal como se encuentran en el leccionario del misal romano, se ha realizado en primer lugar para obtener un fin pastoral, siguiendo las instrucciones del Concilio Vaticano II. Para lograr este fin, no solo los principios en los que se basa la nueva ordenación, sino también la selección de los textos mismos, que se pone a continuación, han sido revisados y pulidos una y otra vez con la cooperación de muchas personas de todo el mundo, versadas en materias exegéticas, litúrgicas, catequéticas y pastorales. La ordenación es el resultado de este trabajo común. Capítulo 4. Distribución general de las lecturas de la misa. 1. Finalidad pastoral de la ordenación de las lecturas de la misa. La ordenación se ha realizado con un fin pastoral. Conforme el Vaticano II, en esta reforma ha parecido conveniente elaborar una sola ordenación de las lecturas, rica y abundante, lo más conforme con la voluntad y las normas del Concilio Vaticano II, pero que al mismo tiempo, por su forma, se acomodará a las determinadas costumbres y exigencias de las iglesias particulares y de las asambleas celebrantes. Conozcan la fe que profesan y la historia de la salvación. Por lo tanto, la presente ordenación de las lecturas de la misa es una distribución de las lecturas bíblicas que suministra a los cristianos el conocimiento de toda la palabra de Dios, conforme a una adecuada explicación, todo el año litúrgico, pero sobre todo en los tiempos de Pascua, de Cuaresma y de Adviento. La selección y distribución de las lecturas tiende a que, de modo gradual, los cristianos conozcan más profundamente la fe que profesa y la historia de la salvación. Por esto, la ordenación de las lecturas responde a las necesidades y deseos del pueblo cristiano. Carácter didáctico y pedagógico. Aunque la acción litúrgica de por sí no es una forma de catequesis, incluye, no obstante, un carácter didáctico que se expresa también en el leccionario del misal romano, de manera que con razón pueda ser considerada como un instrumento pedagógico para el fomento de la catequesis. Utilidad pastoral de una sola ordenación de las lecturas. Otra razón por la cual se comprende también la conveniencia y utilidad pastoral de una sola ordenación de las lecturas del leccionario de la misa en el rito romano es el hecho de que todos los fieles participen, principalmente aquellos que por diversos motivos no siempre participan en la misma asamblea, en cualquier parte y en determinados días y tiempos escuchen las mismas lecturas y las mediten aplicándolas a las circunstancias concretas, incluso en aquellos lugares en que por carecer de presbíteros, un diácono u otra persona delegada por el obispo dirige la celebración de la palabra de Dios. 2. Principios en la elaboración de la ordenación de las lecturas de la misa, selección de textos. Para alcanzar la finalidad propia de la ordenación de las lecturas de la misa, la selección y distribución de los fragmentos se ha hecho teniendo en cuenta la sucesión de tiempos litúrgicos y también los principios hermenéuticos que los estudios exegéticos de nuestro tiempo han permitido descubrir y definir. Selección de textos, propio del tiempo dominical, festivo y serie ferial. La sucesión de las lecturas del propio del tiempo se ha dispuesto de la siguiente manera. En los domingos y fiestas se proponen los textos más importantes para que en un conveniente espacio de tiempo puedan ser leídas ante la asamblea de los fieles las partes más relevantes de la palabra de Dios. La otra serie de textos de la Sagrada Escritura es en cierto modo completa en el anuncio de la salvación desarrollado en los días festivos. Se asignan las ferias, sin embargo, ninguna de las dos series de estas partes principales de la ordenación de las lecturas, esto es, la dominical, festiva y serie ferial, depende la una de la otra.
Más aún, la ordenación de las lecturas dominical, festiva, se desarrolla en un trienio, mientras que la feria lo hace en un bienio. Por esto, la ordenación de las lecturas dominical y festiva precede con independencia de la ferial y viceversa. Distribución de las lecturas en los domingos y fiestas. Domingos y fiestas, 3 lecturas. Las características de la ordenación de las lecturas para los domingos, solemnidades y festividades patronales son los siguientes. Toda misa presenta 3 lecturas. La primera del Antiguo Testamento. La segunda del Apóstol, esto es, de las epístolas de los apóstoles o del Apocalipsis según los diversos tiempos del año. La tercera del Evangelio. Con esta distribución se pone de relieve la unidad del Antiguo y Nuevo Testamento y de la historia de la salvación cuyo centro es Cristo, contemplado en su misterio pascual. Ciclo de 3 años. El hecho de que para los domingos y fiestas se proponga un ciclo de 3 años es causa también de una lectura más variada y abundante de la Sagrada Escritura, ya que los mismos textos no volverán a leerse hasta después de 3 años. Principios. Los principios que regulan la ordenación de las lecturas para los domingos y fiestas son los llamados de composición armónica o de lectura semicontinua. Se emplea uno u otro principio según los diversos tiempos del año y las notas características de cada tiempo litúrgico. Composición armónica. La mejor composición armónica entre las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento tiene lugar cuando la misma estructura la insinúa, es decir, en aquellos casos en que las enseñanzas y hechos expuestos en los textos del Nuevo Testamento tienen una relación más o menos explícita con las enseñanzas y hechos del Antiguo Testamento. En la presente ordenación de las lecturas, los textos del Antiguo y Nuevo Testamento han sido seleccionados principalmente por su contenido con los textos y en relación con el Nuevo Testamento, en especial con el Evangelio que se lee en la misma misa. Domingos, unidad temática. Lo que era conveniente para los tiempos anteriores citados no ha parecido oportuno aplicarlo también a los domingos, de modo que en ellos hubiera una cierta unidad temática, que hiciera más fácil la instrucción homilítica. El genuino concepto de la adoración litúrgica se contradice, en efecto, con una semejante composición temática, ya que dicha acción litúrgica es siempre la celebración del misterio de Cristo, y por tradición propia usa la palabra de Dios, movida no solo por las inquietudes de orden racional o externo, sino por la preocupación de anunciar el Evangelio y de llevar a los creyentes hacia la verdad plena. Distribución de las lecturas para las ferias. La distribución de las lecturas para las ferias se ha hecho con los siguientes criterios. Feria, 2 lecturas. Toda misa presenta 2 lecturas. La primera del Antiguo Testamento o del Apóstol, esto es de las cartas o apóstoles o del Apocalipsis, y el tiempo pascual de los Hechos de los Apóstoles, la segunda del Evangelio. Cuaresma, bautismal, penitencial. El ciclo anual del tiempo cuaresmal se ordena según los principios peculiares que tienen en cuenta las características de este tiempo, a saber, su índole bautismal y penitencial. También en las ferias de Adviento y de los tiempos de Navidad y Pascua, el ciclo es anual y por lo tanto las lecturas no varían. Feria de las 34 semanas. En las ferias de las 34 semanas del tiempo ordinario, las lecturas evangélicas se distribuyen en un solo ciclo, que se repite cada año. En cambio, la primera lectura se distribuye en un doble ciclo que se lee en los años alternos. El año primero se emplea en los años impares, el segundo en los años pares. D. Las lecturas para la celebración de los santos, solemnidades, fiestas y memorias. Para la celebración de los santos se ofrece una doble serie de lecturas. Una del propio, para las solemnidades, fiestas y memorias, principalmente si para cada una de ellas se hallan textos propios. De lo contrario, se indica algún texto más adecuado de los que se encuentran en el común, con preferencia a los demás. Común de los santos.
Otra serie, por cierto más amplia, se halla en los comunes de los santos. En esta parte, primero se proponen los textos más propios de las diversas categorías de santos, mártires, pastores, vírgenes. Luego, una cantidad de textos que tratan de la santidad en general y que pueden emplearse a discreción, siempre que se remitan a las comunes para la elección de las lecturas. Orden de los textos. Por lo que se refiere al orden en que están expuestos los textos en esta parte, ayudará a saber que se encuentran todos juntos, según el orden en que se han de leer. Así se halla primero los textos del Antiguo Testamento, luego los textos del apóstol, después los salmos y versículos interleccionales, y finalmente los textos del Evangelio. Están colocados de esta manera que el celebrante los elija a voluntad, teniendo en cuenta las necesidades pastorales de la asamblea que participa en la celebración, a no ser que expresamente se indique lo contrario. Las lecturas para las misas rituales, para diversas necesidades, votivas y difuntos. En este mismo orden están colocados los textos de las lecturas para la misa ritual, por diversa necesidad, votivas, de difuntos. Se ofrecen varios textos juntos como los comunes de los santos. Principales criterios aplicados en la selección y distribución de las lecturas. Además de estos principios que regulan la distribución de las lecturas en cada parte de la ordenación de las lecturas, hay otros de carácter más general que pueden enunciarse del siguiente modo.